Bueno, muy bien. Entonces, dos distribuciones de corriente rectilínea. Naturalmente, cada una de estas distribuciones va a producir un potencial vectorial, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este es un esquema parecido, simplemente difiere que la corriente se ha reemplazado, o más bien la densidad de carga se reemplazó en este caso por la densidad de corriente, ¿cierto? Y eh, en este caso particular, entonces tenemos lo siguiente. La línea de carga la línea de corriente con corriente positiva produce este potencial, ¿cierto? Siendo esta la distancia del punto donde se intersecta con el plano la distribución rectilínea de corriente ρ más. Y la distribución rectilínea con corriente negativa, definida en dirección menos z, que es esta, entonces está produciendo este potencial vectorial. Ahora, la suma de los potenciales vectoriales, como las los podemos sumar escalarmente, porque el potencial vectorial solamente contribuye en dirección z, ¿cierto? Entonces simplemente es un número multiplicado por az, ¿cierto? Entonces la suma de estos potenciales vectoriales se hace de manera escalar, ¿sí o no? Queda acá la resta de dos logaritmos y aplicando las propiedades de los logaritmos se va este factor de acá con este factor de acá con el caso eléctrico, queda mu sub 0 i sobre 2pi. Muy parecido, como habíamos dicho, al caso eléctrico, simplemente reemplazando i por lambda y mu sub 0 por 1 sobre epsilon sub 0 y acá por logaritmo de rho menos sobre rho más, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a partir del potencial vectorial puedo obtener la inducción magnética usando el rotacional, el concepto de rotacional de A. Listo, muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que necesitamos? Naturalmente, entonces nosotros necesitamos saber cuáles son las derivadas de los potenciales acá. Entonces, vamos a analizar la situación. Entonces, tenemos que ρ más al cuadrado es rho cuadrado más a cuadrado menos 2a rho. Eso ya lo hicimos, coseno de phi, eso lo hicimos por el teorema por la ley del coseno, que rho menos al cuadrado es rho cuadrado más a cuadrado más 2a rho coseno de phi. Y entonces el potencial vectorial, digamos, tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, ahora, este potencial vectorial en dirección z es una función de quién? Esto es una función de rho y de phi, ¿cierto? Por lo tanto, no depende de z. eh, la componente en phi es cero, la componente en rho es cero, ¿cierto? Y simplemente me va a quedar la derivada de AZ con respecto a phi y la derivada de AZ con respecto a rho. Y esta va a ser la componente en dirección rho y esta va a ser la componente en dirección phi, ¿cierto? Por lo tanto, requiero evaluar estas dos derivadas que tengo acá para calcular estas componentes. Recuerden que una de las ideas que nosotros tenemos es comparar la evaluación de estas componentes con la componente eléctrica en dirección ρ y la componente eléctrica en dirección phi. Entonces eso es importante. Listo. Entonces decimos, partiendo del potencial, entonces evaluamos la componente magnética en dirección ρ, ¿cierto? Es 1 sobre ρ de A de Z de phi. Entonces, derivada con respecto a phi de todo este chisme que hay acá, ¿cierto? Expandiendo el logaritmo usando sus propiedades. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador y denominador, ¿cierto? Entonces, derivamos el primero y el segundo como lo hicimos en la parte eléctrica, derivada del argumento sobre el argumento, derivada del argumento sobre el argumento. Recuerden que la derivada de un coseno, ¿cierto? Simplemente menos seno, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, ¿qué podemos hacer?
Factorizamos este 2 y lo cancelamos con este 4. Y podemos factorizar a rho seno de phi en ambos casos. Entonces acá nos va a quedar simplemente 1 sobre rho menos cuadrado más 1 sobre rho más cuadrado, ¿cierto? Pero eso ese término lo tenemos de acá, ¿cierto? Si sumamos estos dos chismes de acá, se me cancela este con este y nos queda simplemente 2 que multiplicar rho cuadrado más cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? 2 que multiplicar a cuadrado más rho cuadrado, ¿cierto? Este 2 ahora se cancela con este. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar menos mu sub 0 y por a seno de phi que multiplica a cuadrado más rho cuadrado sobre pi rho más cuadrado, rho menos cuadrado. Entonces esta es la componente en rho, es la componente en rho de la inducción, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a mirar la componente en phi de la inducción. Listo. Entonces la derivada de AZ con respecto a rho. Recuerden que acá yo estoy utilizando, digamos, un esquema de coordenadas cilíndricas para poder calcular todas estas vainas. Esto sería menos mu sub 0 y sobre 4pi derivada con respecto a rho del logaritmo natural de a cuadrado más rho cuadrado, 2 a rho coseno de phi menos logaritmo natural de a cuadrado más rho cuadrado menos 2 a rho coseno de phi, ¿cierto? Entonces, otra vez, derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, en este caso, con respecto a rho, esto es 0 y esto también es 0 en esa derivada, o sea que queda 2 rho más 2 a rho cos phi, acá menos 2 rho, menos 2 a rho cos phi, ¿cierto? Esto lo reemplazamos por rho menos cuadrado, esto por rho más cuadrado. Y acá, entonces multiplicamos en cruz esta vuelta, ¿cierto? Y acá nos va a quedar el término de rho más cuadrado menos rho menos cuadrado y acá el término de rho más cuadrado más rho menos cuadrado. Esos dos términos los tenemos acá. Listo. Y acá entonces nos queda sumando, reemplazamos acá, entonces nos queda menos 4 a rho coseno de phi multiplicando a rho, que es este término de acá, y nos queda 2 a cuadrado más rho cuadrado multiplicando a coseno de phi, que es este término de acá. ¿Listo? Bueno, chicos, très bien. A ver. Muy bien, entonces reemplazamos. Este primer término nos da rho al cuadrado. Este término de acá nos va, de acá vamos a salir un a coseno de phi por 2 por rho cuadrado. Entonces este y este se suman y me da menos 2a rho cuadrado coseno de phi. Y este me queda como 2a cubo acá, coseno de phi, ¿cierto? Puedo factorizar acá la a y esto me va a quedar como a cuadrado menos rho cuadrado cos phi, ¿cierto? Y este menos, con este menos intercambio este signo y me queda mu sub 0 y a, que multiplica rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi sobre pi rho más cuadrado rho menos cuadrado. Entonces acá es donde vamos a comparar las componentes eléctricas y magnéticas de ese sistema físico, que geométricamente es idéntico, solamente cambia la carga por la corriente, ¿cierto? Donde hay una densidad de carga positiva, hay una corriente circulando en dirección Z. Y densidad de carga negativa, hay una corriente circulando en dirección menos Z, ¿cierto? Entonces observen que si nosotros comparamos los resultados, sí o no, si nosotros comparamos los resultados, entonces vamos a llegar a esta expresión, a estas expresiones de acá. Observen una cosa interesante, que esto es de lo que yo les hablaba la clase anterior al final. Acá los campos, así como dice en el enunciado del parcial, parece que los campos están cambiando de naturaleza, ¿cierto? El campo eléctrico y el magnético bajo una rotación, digamos, van cambiando. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene
Este es su eje A rho y este es su eje A phi. Son ortogonales, ¿cierto? En este caso, este sería menos A rho. La parte magnética tiene componente negativa en A rho y componente positiva en A phi. Si usted rota esto 90 grados contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? La componente en phi del campo magnético se le convierte en la componente en rho del campo eléctrico, ¿sí o no? Y la componente en phi y la componente en rho de inducción magnética, usted la rota y ahora se le convierte en la componente en phi del campo eléctrico, ¿cierto? Interesante esto. Hay una relación, ¿cierto?, de intercambiabilidad entre la electricidad y el magnetismo. Esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿cierto? Esto ya es una discusión más como para una maestría, pero también nos lleva a nosotros a pensar que el campo eléctrico y el campo magnético son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vistos desde dos perspectivas de observadores inerciales diferentes, ¿cierto? El observador inercial estacionario está observando un campo magnético y el observador inercial que está en movimiento a una velocidad v con respecto a este observador de acá, que está en el eje de referencia X, Y, Z, y este de acá está en X', Y', Z'. Entonces este observa un campo eléctrico y este está observando una inducción magnética, ¿cierto? Pero como realmente yo también podría plantear, que este observador en X, Y, Z se está moviendo a una velocidad de menos v comparado con el observador en X', Y', Z', ¿cierto? Entonces aquí, digamos, la situación de la velocidad es simplemente algo relativo, ¿cierto? Y en este caso, con respecto a este sistema de referencia, este campo E se convierte en B' y este campo B se convierte en E', ¿cierto? Entonces hay una relación de intercambiabilidad entre la electricidad y el magnetismo. De acá, ustedes van a poder, digamos que, revisar en muchos textos importantes de electrodinámica que E y B representan el mismo fenómeno. Son intercambiables. No es posible que un observador esté midiendo una cosa y el otro esté midiendo otra que sean distintas. No pueden, ¿cierto? Entonces, si un observador está midiendo algo y el otro está midiendo otra cosa, esas dos cosas tienen que ser iguales. Es un principio fundamental de la física. La física es independiente del observador inercial, su velocidad constante de posición. Si el observador está acelerando, otra cosa, ¿sí o no? Pero si el observador no acelera, entonces ahí sí no, ¿cierto? Bueno, entonces esto es interesante. Más interesante todavía es observar que desde esta perspectiva, si yo saco el producto punto de esto con esto, ¿cierto? Ustedes pueden decir lo siguiente. Esta parte de acá, digamos que es una constante menos A, ¿cierto? Aquí como la tengo yo. Si nosotros vamos a ver una cosa. Si nosotros multiplicamos estos dos chismes de acá, ¿cierto? Entonces, esto sería, un segundo, a ver cómo parametrizamos esto. Mu sub 0 y A
A ver, hagamos esto. Esto sería menos A menos mu sub 0 y A por una constante A. Y esto de acá sería mu sub 0 y A por una constante B, ¿cierto? Esta de acá sería lambda A por una constante B. Y esta de acá sería lambda A por una constante A. O sea que el producto de esto, el producto punto, quedaría como menos mu sub 0 y lambda al cuadrado me faltó dividir acá por epsilon sub 0. En esta hay que dividir por epsilon sub 0 y acá también. Entonces esto sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Esto por AB más mu sub 0 y lambda a cuadrado sobre epsilon sub 0 AB. Aquí esto da 0, ¿cierto? Se cancelan ahí. Eso significa que el producto punto entre la inducción magnética y el campo eléctrico da 0. La pregunta es si esa es una relación, ¿cierto? Universal o es una relación que solo aplica a este sistema físico particular. Y nosotros vamos a ver que la relación E punto E punto B igual a 0, esto es universal. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ya que nosotros tenemos las ecuaciones para las componentes de inducción magnética, entonces vamos a tratar de hallar las líneas de campo. Que si nosotros, por ejemplo, hacemos un poco de memoria, las líneas de campo magnético deberían ser como algo así. Para un imán, pero, por ejemplo, para un conductor, como deberían de ser. Nosotros tenemos el conductor, entonces un conductor con corriente positiva, o sea, en dirección Z, va a generar unas líneas de campo que son circunferencias de esta forma. Y el campo va a girar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Si usted cambia el sentido de la corriente, entonces el campo va a girar en dirección de las manecillas del reloj. Vamos a ver si podemos obtener, digamos, esta forma para las líneas de campo. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer idénticamente lo que nosotros hicimos en el caso eléctrico. Tenemos una trayectoria de línea de fuerza. ¿Sí o no? Y tenemos que el diferencial de línea es tangente a esa trayectoria y la inducción magnética también. Por lo tanto, el diferencial de línea y la inducción magnética son paralelos. Este rho vector que yo tengo acá es rho phi z, listo. Muy bien. Entonces vamos a escribir esta ecuación en componentes. Esto queda de rho en a rho más rho de phi en a phi igual a k que multiplica b rho en a rho más b phi en a phi, ¿cierto? Como las componentes de la inducción magnética están intercambiadas con respecto a la componente del campo eléctrico, nosotros podemos suponer que las líneas de campo de la inducción magnética y del campo eléctrico van a ser ortogonales, ¿cierto? Vamos a ver si nuestra hipótesis, digamos, corresponde al resultado teórico. Entonces tenemos de acá, igualando componente a componente, de rho es igual a k por b rho y rho de phi es igual a k por b phi. Dividimos ambas componentes, se nos va k con k y nos queda acá de rho, ¿cierto? Sobre rho de phi igual a b rho sobre b phi. Reemplazamos las componentes de campo. Se me cancela este de acá con este de acá. Se me cancela mu y a con mu y a. Y entonces arriba nos queda a cuadrado más rho cuadrado seno de phi y abajo nos queda menos
¿cierto? Bueno, el menos está ahí afuera del fraccionario. A cuadrado menos rho cuadrado coseno de phi. Y esto define entonces una ecuación diferencial lineal separable que podemos solucionar. Esta ecuación diferencial de acá. Podemos separar rho y phi, ¿cierto? Si multiplicamos ambos lados por rho, dividimos ambos lados por seno, ¿cierto? A ver, no, multiplicamos ambos lados por diferencial de phi, más bien. Multiplicamos ambos lados por a cuadrado menos rho cuadrado, o más bien por rho cuadrado menos a cuadrado, ¿cierto? Para quitarnos ese signo menos. Y dividimos ambos lados por rho cuadrado más a cuadrado. Ah, no, un momentico. Es que acá hay un error. A ver. Esto sería menos. Si acá cambié de signo sin tener que cambiar de signo. Esto sería acá un más, porque ya no está rho cuadrado menos a cuadrado, sino que está cuadrado menos rho cuadrado, ¿cierto? O sea que esto acá sería un más. Pero acá quedó con rho cuadrado menos a cuadrado, o sea que acá sí sería un signo menos, ¿cierto? Entonces así queda después de separar las variables. Hay que corregir ese pedacito ahí. Muy bien. Entonces, haciendo separación de variables integro en un lado con respecto a rho y en otro lado con respecto a phi. Listo. Entonces, rho cuadrado menos a cuadrado dividido rho que multiplica rho cuadrado más a cuadrado. Entonces esto es igual a sobre rho más b rho sobre rho cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Entonces esto simplemente es una expansión en fracciones parciales como habíamos hecho para el caso eléctrico. Exactamente igual, y entonces comparando, nosotros vemos que a más b debe de ser igual a 1, ¿cierto? Y que a comparando debe ser igual a menos 1, ¿cierto? Muy bien, si a es igual a menos 1, entonces b tiene que ser 2. Entonces ya utilizamos la expansión en fracciones parciales para poder evaluar esta integral. Entonces nos queda reemplazando a b por 2, nos queda la integral de 2 rho de rho sobre rho cuadrado más a cuadrado. Y reemplazando a por menos 1 nos queda la integral de menos la integral de rho sobre rho. Esta integral de acá es logaritmo natural de rho. Y esta integral de acá, como habíamos visto, en el caso eléctrico es logaritmo natural de rho cuadrado más a cuadrado. O sea, quedan la resta de dos logaritmos naturales y utilizando las propiedades los podemos, digamos, invocar de esta forma. ¿Sí o no? Bueno, pues esto no resiste análisis. Muy bien. Ahora nos queda esta integral de acá que es relativamente sencilla por sustitución. U es igual a seno de phi, perdón, coseno de phi. Ah, bueno, acá está la sustitución. Du es igual a menos seno de phi, ¿cierto? O sea que esto queda como la integral de du sobre u, esto es logaritmo natural de u, más una constante que es logaritmo natural de gamma. Y gamma lo expresamos como a por simplemente una constante k. O sea, que es cualquier cosa. Esto queda el logaritmo natural de coseno de phi más logaritmo natural de a por k. Y así, igualando ambas expresiones de las integrales, entonces obtengo esta expresión de acá. Y lo que voy a hacer es que esta, que es una constante, la voy a pasar para el lado izquierdo. Utilizando las propiedades de los logaritmos, me queda el logaritmo natural de rho cuadrado más a cuadrado sobre a rho igual al logaritmo natural de k coseno de phi, ¿cierto? Entonces ya acá hemos resuelto esa ecuación diferencial separable. ¿Cómo se manifiesta eso? Esto se manifiesta en el hecho de que tenemos acá una relación, no tan explícita, pero una relación entre las coordenadas polares, rho y phi, ¿cierto? Que determina el comportamiento de las componentes de la intensidad, de las componentes, perdón, de la inducción magnética. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es el comportamiento de las componentes de la inducción magnética para diferentes ROS y diferentes FIS?
Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que era más fácil ver esta relación en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar rho cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y estas dos son la forma para transformar de polares a cartesianas, de rho phi a xy, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces reemplazamos acá correspondientemente en cada cosa. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto, rho cuadrado, entonces será x cuadrado más y cuadrado más a cuadrado, sumando a cuadrado ahí. Y esto es rho coseno de phi sería x. O sea que realmente nos queda la siguiente expresión. Nosotros comenzamos a ver que la relación entre las coordenadas que definen el comportamiento de las componentes de la inducción magnética en el plano es una circunferencia o por lo menos parecido a uno, ¿cierto? Acá completamos cuadrados, ¿cierto? Entonces dividimos esta de acá por 2x, la elevamos al cuadrado, la sumamos y la restamos, ¿cierto? Entonces de acá nosotros podemos ver claramente que esto es una diferencia de cuadrados x más a k medios al cuadrado, ¿sí o no? Ah, bueno, menos porque hay un signo menos, perdón. Completando ese cuadradito, ¿sí o no? Más y cuadrado, ¿cierto? Y pasamos este a cuadrado para el otro lado y este también para el otro lado, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces en el otro lado, nos va a quedar a cuadrado por k cuadrado cuartos menos a cuadrado, factorizamos el a cuadrado y nos queda a cuadrado que multiplica k cuadrado cuartos menos 1. En el caso magnético hay una cosa súper interesante que no teníamos en el caso eléctrico y es esta de acá. En este caso, la constante k no puede ser cualquier cosa porque este radio no puede ser negativo, o sea que k debe de ser por lo menos estrictamente mayor o la magnitud de k, el valor absoluto de k tiene que ser estrictamente mayor que 2 para que el radio sea finito, no sea ni negativo ni cero. Esta restricción es una restricción que solo existe en el magnetismo, no existe en la electricidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que eso me está diciendo? Yo no puedo tener, yo no puedo tener infinitamente juntas, ¿cierto? O sea que, o infinitesimalmente juntas, las dos líneas de corriente tienen que estar separadas de alguna forma. Porque los campos magnéticos producidos por cada línea de corriente van a tender a expulsar a la otra línea, ¿sí o no? Entonces eso es lo que va a pasar. Este son un conjunto de circunferencias con centro en AK medios, ¿cierto? Y con radio R igual a raíz de K cuadrado sobre 4 menos 1. Entonces, si este radio tiene que ser exclusivamente mayor que cero. Acá entonces estoy graficando. Esta es la corriente en dirección Z, entonces está produciendo, digamos, este perfil de líneas de campo magnético. ¿Cierto? Vamos a ver qué tipo de perfil produce entonces la corriente que va en dirección menos Z, ¿cierto? La que está produciendo las líneas de campo que forman esas circunferencias en azul. Muy bien, entonces acá estas van a producir unas líneas de campo de esta forma. Estas son en dirección de las manecillas del reloj. Y se van a estar entonces restando con las otras líneas de campo, ¿cierto? Produciendo un efecto acá. Entonces hay que mirar a ver esta suma de campos, si es atractiva o repulsiva.
Es básicamente la ley de Ampere. En este caso, como son corrientes, una es positiva, otra es negativa, entonces un efecto repulsivo. Este sería el perfil de las líneas de campo magnético para este par de corrientes, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a analizar las líneas de campo eléctrico versus las líneas de campo magnético con el tiempo. Entonces, digamos que este tema en particular va a tomar un carácter de universal, ¿cierto? Va a ser un universal, ¿sí o no? Y la universalidad de la ortogonalidad entre E y B, digamos, va a cobrar una importancia superlativa en el caso de las ondas electromagnéticas. Y vamos a ver lo que se conoce como el teorema de Poynting, ¿cierto? Que tiene que ver con la dirección en la que se propaga la potencia electromagnética en el vacío, cuando estamos hablando de radiación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, acá E y B son ortogonales, ¿cierto? Entonces nosotros ya vimos esto a través del producto punto. Entonces si nosotros calculamos este producto punto con estas componentes que hallamos mediante la separación de variables en estas ecuaciones diferenciales, nosotros podemos verificar que ese producto punto en efecto da cero, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, acá, si E y B son ortogonales, entonces es correcto decir que B se puede expresar como una constante alfa por un vector W producto cruz con E. Porque si E y B son ortogonales, entonces naturalmente el plano formado por el vector W y el plano formado por el vector E va a tener un vector normal que es B, ¿cierto? Muy bien, entonces yo puedo asumir, esto es una suposición razonable, teniendo en cuenta que el producto punto entre ellos es cero. Lo único que yo no sé es si alfa es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces eso sí no lo sé, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para saber eso? Muy sencillo. Aquí el producto cruza entre W, ¿cierto? Entre W y E nos tiene que dar B, ¿sí o no? Entonces, pero tengo que cambiar las orientaciones, perdón, esto tendría que ser E acá, perdón, W, y esto, entonces W cruce es igual a B, ¿cierto? Muy bien. Esto implica también lo siguiente, que existe un plano que es el plano EB, no solamente el plano formado por W y por E, sino también el plano formado por E y por B, que este plano en ondas electromagnéticas es lo que vamos a conocer como el frente de onda, ¿cierto? Y el frente de onda se va a comenzar a propagar en dirección de W. Pero nosotros podemos acá asumir que alfa es positivo, porque E cruz B, así como está acá, es igual a W. E cruz B será igual a alfa por W. Y vamos a mostrar que esta relación de fundamentalidad tiene unas consecuencias bastante interesantes en términos de la potencia propagada. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿qué podemos tener? Vamos a ver. Entonces, tenemos estas componentes.
Vamos a determinar la relación entre B rho y E phi, ¿cierto? O sea, vamos a dividir esta de acá, esta componente de B rho, ¿cierto? Que sería menos mu sub 0 y a seno de phi a cuadrado más rho cuadrado sobre pi rho más cuadrado rho menos cuadrado. La ponemos acá en el numerador y E sub phi sería proporcional a esa lambda a seno de phi a cuadrado más rho cuadrado sobre pi epsilon sub 0 rho más cuadrado rho menos cuadrado. La ponemos en el denominador, se me va a cancelar seno con seno a cuadrado con a cuadrado, ¿cierto? Rho más cuadrado, rho menos cuadrado, rho más cuadrado, rho menos cuadrado, pi con pi. ¿Y cómo me va a quedar esta vuelta? Entonces, ojo acá. La A con la A también se van. El epsilon sub 0 sube al numerador y me queda menos mu sub 0 epsilon sub 0 i sobre lambda, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que c al cuadrado es igual a 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0. Por lo tanto, esta relación de acá, que se puede simplificar de esta forma, donde B rho y E phi son proporcionales, eso es igual a menos 1 sobre la velocidad de la luz que multiplica la relación entre las fuentes, entre la corriente y la densidad de carga, ¿cierto? Esta es una vaina muy, pero muy interesante. Básicamente lo que esto me está diciendo es que bajo una selección particular de unidades para la velocidad de la luz, estas dos vainas son iguales. O sea que la componente en ρ de la inducción y en phi del campo eléctrico son intercambiables. Acá volvemos a ver la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza intercambiable de la electricidad y el magnetismo. Entonces, esto es para B rho. Vamos a considerar a ver B phi. ¿Cómo nos queda B phi? Entonces, ahora voy a dividir a B phi, que sería este de acá, lo voy a dividir entre E rho, ¿cierto? Notemos, entonces se va rho cuadrado menos a cuadrado con rho cuadrado menos a cuadrado, coseno de phi con coseno de phi. A se va con A. Rho más cuadrado, rho menos cuadrado con rho más cuadrado, rho menos cuadrado, pi con pi. Sube epsilon, entonces me queda mu sub 0 epsilon sub 0 i sobre lambda. El factor es idéntico, ¿sí o no? Es el mismo factor, ¿cierto? Es el mismo factor y entonces nosotros podemos decir que B sub phi es lo mismo que rho a diferencia de un factor constante que hay acá, que es igual a 1 sobre c al cuadrado por la relación entre las fuentes, corriente y densidad de carga, ¿cierto? Bueno, muy bien. A ver qué tenemos acá. Mm, y listo, entonces nos queda que B phi es lo mismo que rho a diferencia de una constante, ¿cierto? Que es 1 sobre c cuadrado y sobre lambda. Entonces nosotros podemos expresar, digamos, de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir, ahora vamos a inspeccionar el término, ¿cierto? Este término B igual a alfa en dirección Z cruz F con F igual a F en rho y F en phi, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Este producto cruz de acá me va a dar, entonces, AZ cruz a rho es a phi, ¿cierto? Y AZ
cruz a phi es menos a rho, ¿cierto? Muy bien, entonces esto me va a quedar acá. Si yo igualo componente a componente, este campo de acá me daría B phi y este me daría B rho. Esto sería B phi, sería alfa por F rho y B rho sería alfa por F phi, ¿cierto? Entonces de acá establezco, digamos, estas analogías. Muy bien. Listo, entonces vamos a comparar con las diapositivas anteriores y así podemos escribir la forma más específica. Alfa, entonces obligatoriamente a tener que ser ¿quién? 1/c² y sobre lambda, ¿cierto? Muy bien, o sea que B va a ser igual al producto cruz entre AZ y el campo eléctrico multiplicado por una constante alfa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a examinar, digamos, el término que les había dicho entonces hace un par de minutos, ¿cierto? ¿Qué término? Vamos a examinar el término E cruz B. Nosotros sabemos que E y B son ortogonales, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, este nuevo término que vamos a obtener acá va a ser un término tanto ortogonal a E como a B. Eso significa lo siguiente, a ver. Si yo tengo, por ejemplo, el campo eléctrico acá y tengo la inducción magnética acá, que son ortogonales, ¿cierto? Ha de haber un vector acá, que es el producto cruz entre E y B. Ese producto cruz de ahí es un producto cruz muy interesante, ¿cierto? Entonces, es un producto cruz muy interesante y ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, tenemos acá el producto cruz entre E y el producto cruz entre B, ¿cierto? Entonces, este producto cruz de acá, entonces, este producto cruz de acá, entonces, lo podemos parametrizar en términos de E y B también. Observen una cosa. Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros vamos a tener acá, eh, a ver, este va a ser Fi, ¿cierto? Reemplazamos, naturalmente hemos reemplazado sencillamente la parametrización de B en términos del campo eléctrico que habíamos hallado anteriormente y procedemos a evaluar el producto cruz. Entonces es un producto de 4 términos. A ver, entonces arro, este arro de acá con este arro de acá, arro cruz arro da 0. O sea que este de acá solo contribuye. Este de acá solo contribuye si se multiplica con este, porque arro cruz afino da 0, que es este que tenemos acá. O sea que queda arro, perdón, erro cruz erro, perdón, erro por erro, que multiplica a arro cruz afi, ¿cierto? Que es diferente de 0. Muy bien. Listo. Entonces, listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces, para este otro término tenemos Fi en AFI. Cruz erro en AFI, esto da 0 porque AFI, cruz AFI es igual a 0. Listo. Muy bien. O sea que este solamente contribuye cuando se saca el producto cruz con este de acá. O sea, Fi por AFI, AFI cruz arro. ¿Sí o no? Arro cruz AFI es menos AZ. Por lo tanto, AFI cruz arro, entonces va a ser AZ positivo, ¿cierto? ¿Cómo nos queda esta vuelta de acá? Entonces nos va a quedar el término E cruz B, nos va a quedar proporcional a la suma de los cuadrados de las componentes del campo eléctrico, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos
de nuestro curso de electrodinámica clásica 1, que eso es una energía. Recuerden que la densidad de energía eléctrica es igual a 1 sobre 2 epsilon sub 0 que multiplica a la magnitud de E al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es epsilon sub 0? Entonces, de acá nosotros podemos decir que C cuadrado es 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto acá va a ser igual a C cuadrado sobre 2 mu sub 0, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, por la magnitud de E al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de E al cuadrado ha de tener que ver con una energía. Y si yo hago esto de la manera inversa y lo hago con B, también va a quedar con la magnitud de B al cuadrado, ¿cierto? Ahora, la densidad de energía magnética es igual a 1 sobre 2 mu sub 0, ¿cierto? Que multiplica a la intensidad de de la inducción magnética al cuadrado. Si yo entonces defino la densidad total de energía del campo electromagnético como la densidad eléctrica más la densidad magnética, esto me va a dar C cuadrado sobre 2 mu sub 0 por E, más 1 sobre 2 mu sub 0 E cuadrado por B cuadrado. Esto me va a dar 1 sobre 2 mu sub 0 por C cuadrado magnitud de E cuadrado más la magnitud de B cuadrado, ¿cierto? Ahora, nosotros acá nos estamos dando cuenta que E y B son la misma cosa, pero uno premultiplicado por la velocidad de la luz. Si yo le cambio las unidades a la velocidad de la luz, esto queda exactamente igual, ¿sí o no? Lo mismo, ninguna diferencia. Mu sub 0 es proporcional a 1 sobre 4 pi. Vamos a hacer lo mismo con epsilon sub 0, pero en otro sistema de unidades. Esto se llaman unidades gaussianas, ¿cierto? Es un sistema diferente de unidades. En este caso, ¿cómo quedaría la densidad de energía electromagnética? Entonces quedaría U igual a U eléctrica más U magnética. Esto sería igual a 1 sobre 2 epsilon sub 0, o sea, 1 sobre 8 pi por E al cuadrado. Más 1 sobre 2 mu sub 0, o sea, 1 sobre 8 pi por B al cuadrado. O sea que esto es igual a 1 sobre 8 pi, magnitud de E cuadrado más magnitud de B cuadrado. Esto en Gaussian units. Esto tiene muchísimo más sentido que lo anterior. Acá realmente el campo eléctrico y la inducción magnética, que son intercambiables y realmente la misma cantidad, tienen las mismas unidades. En el sistema internacional no, acá sí. Entonces esto, digamos que hace este, este problema mucho más interesante y mucho más físicamente intuitivo, ¿cierto? Entonces acá nosotros ya estamos viendo, bueno, es que la inducción magnética y el campo eléctrico son lo mismo, deberían de tener las mismas unidades. Pero el sistema internacional no tiene las mismas unidades, pero para eso es que nosotros hacemos epsilon sub 0 igual a 1 sobre 4 pi. Y así, por ejemplo, la ley de Gauss, que originalmente era divergencia de E igual a rho sobre epsilon sub 0, en unidades gaussianas cambia como divergencia de E igual a 4 pi por rho, ¿cierto? ¿Cómo cambiaría la ley de Coulomb? La ley de Coulomb que es F igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2
sobre R cuadrado, la ley de Coulomb cambiaría a F igual a, si epsilon sub 0 es 1 sobre 4pi, o sea que 4pi epsilon sub 0 es 1, y esto queda simplemente como Q1, Q2 sobre R cuadrado. Una de las manifestaciones más interesantes de este cambio de unidades es realmente, eh, sería realmente la capacitancia. La capacitancia, que es geometría, la capacitancia no tiene que ver nada con electricidad, simple geometría, ¿cierto? De dos placas paralelas, ¿cuánto es? Esto es epsilon sub 0, ¿cierto? Que multiplica a la distancia entre las placas sobre el área. Esta es una vaina muy extraña que la capacitancia dependa de epsilon sub 0, ¿cierto? Que de hecho en las unidades del sistema internacional está en Coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados, o sea que están en unidades eléctricas, ¿cierto? Si ustedes pasan, esto es el sistema internacional. Si ustedes pasan esto a unidades gaussianas, se van a dar cuenta que esto queda como 1 sobre 4pi por la distancia sobre el área. Y esto es en unidades, esto es Gaussian units. Y esto aquí sí es pure geometry. Nada más que geometry, ¿cierto? Esto es pura geometría. Entonces, digamos esto a la verdad, es el sistema gaussiano de unidades es un sistema, digamos, mucho más interesante e intuitivo para uno trabajar como físico, ¿cierto? Entonces, el hecho de que el producto cruce entre E y B, volviendo a esta diapositiva, entonces sea proporcional a la densidad de energía del campo electromagnético, pues eso tiene una implicación muy interesante. Esta es la densidad de energía. Esto es lo que llama el teorema de Poynting. Y nosotros vamos a ver a la postre que E cruz B realmente es la dirección de la propagación de la energía electromagnética de una onda. Ya sea que E y B estén acoplados o estén desacoplados, como en este caso, porque no hay variación temporal, esta vaina siempre se va a cumplir. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ya, digamos, en la próxima clase, entonces vamos a terminar este corte con potenciales electrodinámicos, ¿cierto? Ustedes pueden ver en el parcial, no les estoy hablando de potenciales electrodinámicos, esto se los evalúo en el segundo corte, y es básicamente, digamos, la idea de que ahora los campos eléctricos y magnéticos están cambiando con el tiempo, ¿cierto? Así, entonces nosotros, lo más interesante de los potenciales electrodinámicos es que vamos a tener fuentes no conservativas de campo, digamos, haciendo la relación con el teorema de Helmholtz, ¿sí o no? Entonces, acá tenemos, como teníamos convencionalmente en el caso estático, B igual al rotacional de A. Pero ahora hay una dependencia temporal. Ahora vamos a reemplazar esta definición en la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Y nos queda menos la derivada con respecto al tiempo por el rotacional de A, que es el campo, la inducción magnética. O sea que como la derivada con respecto al tiempo y el rotacional, el operador gradiente son intercambiables, entonces esto me queda como el menos rotacional de la derivada de A con respecto al tiempo. Lo voy a pasar al lado izquierdo y me queda la suma del rotacional de E más el rotacional de la derivada de A. Y el rotacional queda, entonces esto queda como el rotacional de E más la derivada de A con respecto al tiempo igual a cero. Una vez
los campos comenzaron a variar con el tiempo. Nosotros habíamos argumentado que entonces el campo eléctrico ya no es conservativo porque su rotacional no es cero. Su rotacional depende del magnetismo. Más sin embargo, acá tenemos una cantidad cuyo rotacional sí es cero, que es E más derivada de A con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto de acá sí es conservativo. Y se puede expresar como el menos gradiente de un potencial escalar por ser conservativo. Y de acá despejo el campo eléctrico. Y ahora el campo eléctrico, en el caso dinámico, en el caso de que los potenciales dependan del tiempo, me va a quedar dependiendo de la derivada del potencial vectorial y del gradiente del potencial escalar, ¿cierto? La relatividad tiene una forma interesante para escribir esto, unificando potencial el potencial magnético, potencial vectorial magnético y el potencial escalar eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué se llama la representación del cuatrivector? Que nosotros iremos introduciendo en la medida que vamos avanzando en el curso. Entonces, para el caso dinámico, ya la representación del campo eléctrico es un poco diferente, la del campo magnético no, pero la del campo eléctrico sí, ¿cierto? Entonces, digamos, es una consecuencia de la variación temporal del potencial vectorial. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, y acá lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de aplicar las relaciones del cálculo vectorial para obtener ecuaciones electromagnéticas de onda para los potenciales, no para los campos como hicimos en el primer conjunto de diapositivas, sino que ahora para los potenciales. Y la solución de estas ecuaciones de acá, digamos que va a ser de gran interés en el segundo corte, donde vamos a utilizar las funciones de Green para solucionar este tipo de ecuaciones. Listo, entonces, esto básicamente, con esto voy a terminar el día de hoy porque necesito hablar con unas compañeras. Entonces, y ya, entonces, si tienen alguna pregunta, les dejo, digamos, esto a su discreción para que me consulten cuando necesiten. Y recuerden una cosa muy importante. Esta prueba es individual. Listo. Individual. Si por alguna casualidad de la vida dos ejercicios se medio parecen, mejor dicho, les anulo hasta el apellido, pues, a la prueba. Listo. Yo en ingeniería, yo hablo con los muchachos porque típicamente están en tercer semestre. Pero si ya es una persona, por ejemplo, en electromagnetismo que está en octavo, noveno semestre, sí se lo anulo de verdad. Si no, simplemente le pongo cero y no paso acta de anulación. Pero si está en octavo, noveno semestre y ya con esas mañas de deshonestidad y, y de ser dañino y perjudicial para la sociedad, les anulo el parcial. Y ustedes ya están grandes. Entonces, lo que ustedes me vayan a entregar debe ser individual, listo, completamente individual, debe ser en látex. Entonces, digitan el parcial en látex y necesitan una plantilla de Overleaf, yo se las envío, listo. Me la pueden entregar el próximo viernes, no mañana, sino el próximo viernes en la noche, para yo tener tiempo de calificar. Y recuerden, muy importante, es individual. Listo. Bueno, entonces acá podemos parar ya la grabación.